escucharme bien. Estoy aquí atento al chat para saber cómo están, si me escuchan apropiadamente. Muy bien, perfecto, muy bien, qué gusto leerles. Denise, Regina, Brenda, perfecto, excelente, muy bien, pues bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana y el día de hoy, como cada lunes, estamos nuevamente conectados para discutir casos clínicos, tratar de aprovechar al máximo cada pregunta que el día de hoy nos toque enfrentarnos juntos y tratar de sacar el máximo provecho para cada uno de los puntos. ¿Ok? Entonces vamos a pedir igual unas preguntas del día de hoy del módulo de medicina interna y recuerden siempre la sugerencia que les he estado mencionando ya en múltiples ocasiones. Traten de ser constantes, traten de estar continuamente haciendo el ejercicio de contestar de manera regular, de estar haciendo este proceso de retroalimentación continuamente. Entonces, el día de hoy vamos igual a pedir un examen en modo práctica, igual de longitud corta, para que vayamos haciendo una primera discusión con casos clínicos de medicina interna y después empezamos con otro rubro más. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ver este escenario clínico. Em, Creo que 125 está bastante bien. Muy bien, bueno, se trata de una mujer de 25 años de edad. La paciente acude a detección de VIH por inicio de vida sexual hace un año. Ha tenido dos parejas sexuales en el último año y menciona que siempre ha utilizado preservativo. El historial médico es normal, no toma medicamentos, los estudios de laboratorio muestran una prueba reactiva. Entonces te dicen, ¿cuál es el siguiente paso en el abordaje de este paciente? Iniciar tratamiento antirretroviral, solicitar una carga viral y conteo de linfocitos CD4, solicitar otro inmunoensayo para confirmar. Y por último, viene la opción D, que es solicitar laboratorios generales y buscar datos que obliguen a pensar en infecciones de carácter oportunista o definitorias de SIVA. ¿Ok? Entonces veamos qué opinan como grupo y vamos sacando la retroalimentación de cada pregunta. Doy 30 segundos. Muy bien, 10 segundos más. Ok, vamos a finalizar la votación y pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de este mismo caso clínico, te dicen ahora que le hicieron otro inmunoensayo que resultó negativo, no se detectó ARN en la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Te preguntan cuál es el siguiente paso en el abordaje de este paciente. Solicitar Western blot para anticuerpos de VIH, solicitar una prueba de resistencia genotípica o indicar al paciente que no tiene VIH o repetir estudios en 3 meses. Listo, pueden contestar. Muy bien. Aquí aprovecho a preguntarles en el chat si a todos les está saliendo la votación. Creo que por ahí al doctor Oscar no le aparecía, probablemente está ahí, exacto. Gracias por contestar, Regina. Entonces, nada más igual para refrescar la pantalla y ver cómo nos va. Perfecto, excelente. Ok, unos segundos más. Ok, finalizamos la votación de esta segunda pregunta y pasamos a la tercera. Un mes después, la paciente acude preocupada porque ha tenido relaciones con una pareja infectada con VIH hace 24 horas. Menciona que usaron un método de barrera como protección y te preguntan qué tratamiento profiláctico le recomienda a este paciente. Una dosis única de la combinación de tenofovir emtricitabina dolutegravir, la combinación de tenofovir emtricitabina diariamente por 28 días, iniciar tenofovir emtricitabina y dolutegravir por 28 días, o iniciar tenofovir emtricitabina y dolutegravir semanal por 4 semanas. ¿Ok? Pues hay 4 potenciales opciones de profilaxis. Veamos, ¿qué opinan?
5 segundos. Ok, vamos a finalizar la votación. Ok, vamos si no. Ok, solamente tenemos aquí básicamente tres preguntas seriadas de un paciente que tiene riesgo o con sospecha de infección por VIH. Primero, noten que nos dicen que es una mujer sumamente joven, inició vida sexual hace apenas un año y ha tenido dos parejas, con uso siempre de preservativo. ¿Ok? El historial médico es normal, no toma fármacos y tiene una prueba de un inmunoensayo que tiene un antígeno anticuerpo para VIH reactivo. Entonces veamos qué contestaron como grupo. La respuesta más frecuente en esta pregunta número uno fue el 73%. Dijo, ok, pídele otra prueba de inmunoensayo para confirmar. Ok, entonces esto es importante que ustedes, aunque a veces comúnmente estamos acostumbrados que el paciente tiene una prueba de VIH y llega comúnmente con un estado ya que definitorio de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues no optamos por hacer los pasos habituales. Cuando tenemos una prueba rápida, el siguiente paso es hacer una segunda prueba de VIH. Y ante dos pruebas reactivas, el diagnóstico se debe confirmar con una prueba de Western blot. Entonces, comúnmente el problema es que no hacemos estos pasos de tener dos pruebas de ELISA positivas con una prueba de Western blot confirmatoria. Ok, recuerden que lo más útil que tenemos en temas de es que la prueba de ELISA es sumamente sensible, pero la prueba más específica con la que contamos es con la prueba de Western blot. Entonces, esto es importante que lo tengan en mente. Dos pruebas de ELISA positivas y una prueba confirmatoria de Western blot. ¿Ok? Entonces, ¿qué porcentaje del grupo contestó correctamente esta pregunta? Un 73%. 19 de 26 personas que contestaron esta pregunta eligieron repetir la prueba. Ahora, vean que la segunda pregunta te dicen que resulta negativo y vean que por eso hay una estructura para establecer el diagnóstico, dos pruebas positivas para el ICE. Entonces, aquí resulta que tienes una prueba primera positiva y una segunda prueba eh, que ya es negativa. Pues veamos qué opinaron, cuál era el siguiente paso en el abordaje de este paciente. En esta pregunta número 2 estuvo dividida en un 46% opina que es la opción D, que es repetir los estudios en 3 meses, y la segunda respuesta más común, con un 32%, fue ya hazle el Western blot, que es la prueba específica. Ok, entonces voy a contestar la que fue más común, que propiamente fue la de repetir en 3 meses la prueba. Ok, y aquí lo que nos mencionan es, según la CDC, la prueba inicial de VIH con un antígeno anticuerpo, si es reactiva, debe realizarse un ensayo que diferencie anticuerpos contra VIH-1 y contra VIH-2. Ante un resultado no reactivo, debe realizarse una prueba de ácidos nucleicos. Un resultado negativo indica que el primer resultado fue un falso positivo. En México, según la guía de Sencida, el diagnóstico requiere dos pruebas positivas y una prueba confirmatoria con Western blot, aunque el tratamiento puede iniciarse sin contarse con la prueba confirmatoria. Entonces, por eso, aquí básicamente dice indicar al paciente que no tiene VIH. Para hacer el diagnóstico de VIH, como mencionamos, guía de Sencida requiere dos pruebas positivas para VIH y una prueba confirmatoria de Western blot. ¿Ok? Por ahí hay unas guías de Sencida recientes, tienen como 2, 3 años. Por ahí ahorita si gustan las buscamos para ver este algoritmo, pero tengan en mente este punto. Dos pruebas de ELISA positiva y la prueba de Western blot confirmatoria. Ahora viene una pregunta que tiene que ver con el tema de profilaxis. Y quiero que vean que la opción C y la opción D son muy similares. Si ustedes ven el tiempo de evolución, te mencionan 28 días, pero la diferencia entre la opción C y la opción D es que la opción C es diariamente y la opción D es de manera semanal. La opción B, aunque también menciona 28 días, únicamente está citando dos potenciales fármacos. Entonces, veamos cómo contestaron como grupo y el 66% llegó a la conclusión de que era la opción C. Las otras opciones ocupan entre un 10 y un 14%. Contesto la opción C, que es la correcta. Igual, el ciclo que se recomienda para personas sin VIH que buscan atención en las primeras 72 horas, 3 días, en los primeros 3 días de riesgo ocupacional o sexual, es un ciclo de 28 días de tratamiento. ¿Ok? Esto considerando, por ejemplo, en el caso de la retroalimentación, que la persona es potencialmente expuesta. Entonces, noten, primeras 72 horas de la exposición ocupacional, esto puede ser un piquete en el caso de un médico que está en el hospital,
o un paciente que tuvo, una persona que tuvo actividad sexual de riesgo. ¿Ok? Entonces, el esquema que se indica para mayores de 13 años con función renal de más de 30 mililitros minuto, en el caso es con esta combinación que incluye Victegravir, también podemos utilizar dolutegravir, raltegravir, más tenofovir y emtricitabina. ¿Ok? Si el paciente solo tiene menos de 30 de tasa de filtrado glomerular, o si lo quieren recordar de otra manera, con una enfermedad renal crónica en Caribo G4 por debajo de 30, se utilizan dos fármacos, darunavir y dolutegravir. Pero entonces la opción de respuesta que cubría con esto era la combinación de tenofovir, emtricitabina y dolutegravir. Noten varios datos importantes. Primeras 72 horas de la exposición en personas de más de 13 años y con más de 30 de tasa de filtrado glomerular. Hago ese énfasis en estos tres elementos importantes. Más de 13 años, primeras 72 horas de riesgo de la exposición, ¿ok? Y más de 30 mililitros de tasa de filtrado glomerular. Tres fármacos, 28 días de manera diaria. ¿Ok? Entonces son varios elementos para que no caigamos en confusión. De hecho, esto es algo que comúnmente cuando una persona, un médico se pica en el internado o en las rotaciones, siempre damos aviso, se toman una prueba de VIH en ese momento con la finalidad de tener una prueba en el momento del piquete negativa y finalmente recuerden estos puntos. 28 días de tratamiento diario con tres fármacos. Estos tres fármacos deben de iniciarse en las primeras 72 horas de la exposición y son 28 días de tratamiento diario. ¿Qué herramientas o puntos importantes también a recordar? Más de 30 mililitros de tasa de filtrado glomerular y que tenga una edad de más de 13 años de edad. ¿Ok? Es cierto que todavía, por ejemplo, el módulo de infectología todavía no, al menos en el curso regular todavía lo vamos a ver, pero estas son algunas de las preguntas que valen mucho la pena que tengan muy claras cuando van a dar tratamiento con profilaxis ante un paciente de alto riesgo de contagio. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora nos dicen que se trata de una mujer de 28 años de edad que acude con su bebé de 2 meses, ¿ok? Y refiere que el hijo nació a término, creo que aquí se me fue una PEDI, tal vez no elegí los filtros, pero ahorita checo. Refiere que su hijo nació a término, 3.1 kilos, y hasta ahora solo ha sido vacunado para BCG, con la primera dosis de hepatitis B. El bebé se encuentra sano y en adecuado seguimiento pediátrico. La madre desea información detallada sobre las vacunas que corresponden a esta etapa y a las próximas a aplicar. Entonces nos preguntan de las vacunas que se van a aplicar en este paciente, cuáles son inactivas. Es una pregunta teórica, es una pregunta de conocimiento médico. Y nos preguntan, opción A, solo rotavirus, es inactiva o muertas. Todas son inactivas. Hexavalente e influenza y hexavalente y neumococo conjugada. Pues déjenme lanzar esta pregunta y ver si me sale otra que probablemente no haya seleccionado los filtros y entonces me meta en camisa 11 varas con temas que no sean de mi área de experiencia. A ver, ¿qué opinan? 10 segundos. Ok, vamos a finalizar votación y pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, aprovecho aquí a preguntar algunas y ver la retroalimentación del texto. ¿Cuántas dosis de la vacuna contra el rotavirus están incluidas en el esquema nacional de vacunación? ¿Una dosis, tres dosis, dos dosis o no forman parte del esquema nacional de vacunación? Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Ahora nos preguntan contra qué enfermedades protege la vacuna hexavalente. Les pido que la revisen con calma
y elijan la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a finalizar votación y veamos si ahí está. Una cuarta pregunta. ¿A qué edad cambia la aplicación de vacunas intramusculares del muslo al brazo? Es otra pregunta igual de pediatría. ¿A los 2 años, al año y medio, al año o a los 6 meses? 6, 12, 18 o 24 meses. ¿A partir de qué edad se pueden aplicar las vacunas en el brazo? Ok, muy bien, vamos a finalizar la votación. Y aquí vieron 4 preguntas en relación a este caso clínico. ¿Ok? Entonces veamos las retroalimentaciones, aunque en realidad ya vi que las siguientes preguntas también se fueron de PPT. Entonces vamos a ver. En esta pregunta número 4, que nos dicen cuál de las siguientes son vacunas inactivas, veamos cuál es el porcentaje de respuestas. Lo que nos dijeron, el 37% del grupo, es que es la hexavalente y la neumococo conjugada. Ok, esa fue la respuesta más común, 37%, y fue la respuesta correcta. Entonces mencionan que entre las vacunas que corresponden a un bebé de 2 meses, las que son inactivadas son la hexavalente. Y aquí, ¿qué protege? De hecho, era una de las preguntas que nos venían en las subsecuentes. Contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, haemófilos, influenza tipo B y hepatitis B. Y también la neumococo conjugada. Entonces, forma de recordarlo, cuáles son inactivas, la hexavalente y la neumococo conjugada. Y entre las hexavalentes, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, haemófilos influenza y poliomielitis. ¿Ok? Entonces, en el caso nos menciona que la de rotavirus es una vacuna atenuada, no es inactiva, es atenuada. Es decir, esto significa que contiene virus vivos debilitados. Y mientras que el hexavalente sí es una de las que se consideran inactivas, sin embargo, aquí venía hexavalente con influenza. Y influenza se administra a partir de los 6 meses y esta puede ser de dos tipos. O sea, influenza puede ser atenuada o puede ser inactivada. Sin embargo, al menos en este niño no aplica porque son este bebé tiene dos meses y esta se aplica a partir del sexto mes. ¿Ok? Entonces, hay mensaje importante a recordar cuáles son inactivas. Recuerden hexavalente, recuerden neumococo. Influenza puede ser tanto inactivada como puede ser con tanto inactiva como atenuada. La siguiente pregunta era, ¿cuántas dosis se requieren de vacuna por rotavirus? Y estos son de los temas que efectivamente les digo, no es mi área de experiencia. De hecho, estoy aprovechando a citar lo que menciona la retroalimentación. Por eso vamos a cambiar de preguntas después de terminar estas. Pero la realidad es que son un tema muy preguntable. No pueden llegar al examen nacional sin tener o manejar muy bien el tema de vacunación. Es un tema sumamente rentable y que sí o sí casi me atrevería a decirles o apostarles de que definitivamente va a ser preguntado. ¿Ok? Porque es algo de atención médica familiar. Entonces, y también involucrada pues del área pediátrica. Entonces, en esta quinta pregunta que nos dicen cuántas dosis son de rotavirus, veamos, en esta pregunta número 5 nos mencionan 2 dosis el 61% del grupo, lo cual es correcto. Entonces, el Esquema Nacional de Vacunación recomienda la vacuna contra rotavirus 2 dosis a los 2 y 4 meses de edad. Rotavirus, 2 dosis entre 2 y 4 meses de edad. ¿Ok? Entonces, esa era la respuesta. Igual es una pregunta que viene del módulo de pediatría, del área de vacunación y es propiamente de conocimiento médico.
dos dosis rotavirus al mes 2 y al mes 4. ¿Ok? En relación a la siguiente pregunta, de hecho, que se contestaba con la primera que teníamos, que eran inactivas, venía la hexavalente. Y entonces, en este sentido, veamos que contestaron en la pregunta número 6 y dice, el 72% contestó la respuesta de la opción C: difteria, tétanos, tosferina, polimiolitis, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B. ¿Ok? Entonces, este es hexavalente, que fue una de las que nos preguntaron, fue la primera de este caso clínico seriado, y es una de las vacunas más completas del esquema, útil para prevenir enfermedades graves en lactantes. Entonces, estas 6 se las tienen que aprender. Seguramente exista por ahí más de una mnemotecnia para tenerlas en mente, pero recuerden que son inactivas: difteria, tétanos, tosferina, polimielitis, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B. Y por último, nos preguntaban en qué momento podemos cambiar la aplicación de vacunas intramusculares del muslo al brazo. ¿Ok? Entonces, veamos cuál fue la respuesta más común. Y la respuesta más común, con un 72% del grupo, dijo que al año ya se pueden administrar el tratamiento a nivel del brazo. Sin embargo, la respuesta correcta es al año y medio. La aplicación de vacunas intramusculares generalmente cambia del muslo al brazo a partir de los 18 meses. ¿Ok? Mencionan que este cambio ocurre porque en esta etapa el deltoides ha desarrollado suficiente masa muscular para recibir inyecciones de manera segura y efectiva. Antes de los 18 meses, año y medio, el vasto lateral del muslo sigue siendo el sitio preferido debido a su mayor masa muscular y menor proximidad con estructuras nerviosas y óseas. Entonces, ¿cuánto tiempo? Para que tengan en mente esta pregunta: 18 meses van a cambiar de la pompi, bueno, el vasto lateral, más bien del muslo, del vasto lateral a el brazo, y esto es porque para esa edad el deltoides ya está suficientemente grande como para recibir una vacuna de carácter intramuscular. ¿Ok? Debo serles muy honesto, estoy bastante nervioso con estas preguntas de pediatría porque no son mi área. Por eso voy, no sé, voy a pedirles una votación. Continuamos con las últimas 3 preguntas, que también ya vi que no seleccioné el filtro, o nos pasamos a las que tal vez les pueda aportar mayor valor, que son las de medicina interna. ¿Qué dicen aquí en el chat? Entonces, justo me estoy retando como lo hacen ustedes todos los días. A ver, no sé, por algún motivo no puedo ver el chat. No me están contestando, tal vez. ¿Quién vota? Continuamos con las últimas 3 preguntas de este módulo en pediatría. MI. Ah, ok. Muy bien, chava. No sé por qué, como que hubo una actualización aquí en el Zoom y nada más vi una sola respuesta. Ok. No sé si están escribiendo, pero ahí está. Ya, ya. Estaba inhabilitado el chat. Muy bien. Órale, vamos a ver quién dice. Muchos dicen ya medicina interna, por favor. Yo también, eso me ayudaría a respirar. Ok, perfecto. Bueno, ganó medicina interna y creo que es lo justo. Creo que en realidad no les aporto mucho en esto. Voy a contestar cualquier cosa en las preguntas, estas que están aquí, ya para poder finalizarlas y pasar al módulo de medicina interna. Sí, tenía ahí un detalle con, creo que la selección de los filtros, y vamos a ver cómo, cómo nos va. ¿Ok? Bueno, vamos a escoger, preparar un quiz igual de lo que nunca hemos visto, y ahora sí asegurándome que por favor sean de MI, ¿ok? De cualquier área. 10 preguntas, no, corto, porque ya estaba seleccionando uno de 250 preguntas. Ok, pues bueno, vamos a ver qué nos toca. Ahí, bueno, yo repasé algunos puntos: hexavalente, tosferina, tétanos, difteria, poliomielitis, hepatitis B, hemófilos influenza, que a los 18 meses se administra, ya se puede administrar a nivel deltoideo,
y que son dos dosis de rotavirus en el mes 2 y en el mes 4. ¿Vieron? Si estaba atento. Ok, entonces vamos a ver este caso clínico. Vean, es un paciente de 42 años, llega a urgencias con un exantema doloroso con ampollas, llagas en la boca y dolor en los ojos. Empezó a tomar alopurinol hace 10 días porque tiene gota. Se suspendió el alopurinol, se inició reanimación con líquidos y electrolitos y se comenzaron glucocorticoides intravenosos. Tiene una cardíaca de 95 y el resto de los signos vitales son normales. El paciente tiene dolor y tiene denudación de la piel en 35% de superficie del cuerpo, tiene inyección conjuntival y además linfadenopatía generalizada. Nos preguntan, ¿cuál de los siguientes, ya todos deben de saber qué diagnóstico tiene, cuál de los siguientes es el factor pronóstico más importante en estos pacientes? Las pruebas de enzimas hepáticas, la superficie corporal afectada, el grado de función renal o los signos vitales. Entonces, déjenme lanzar la votación. Voy a lanzar nuevamente la votación. Listo. Voy a lanzar la pregunta uno. Veamos qué opinan. Me doy 25 segundos más. Muy bien, finalizamos votación. Está bastante peleada las respuestas. Pasamos a la siguiente. Nos dicen, ¿cuál sería el manejo más apropiado para este paciente? Iniciar rehidratación y cuidado de heridas, indicar antibióticos de amplio espectro, hospitalizar y vigilarlo, esperar a la mejora después de suspender el alopurinol. ¿Ok? Entonces, contesten la respuesta más apropiada. Opción A, B, C o D. Este es un ejemplo muy bueno de cómo pueden encontrarse preguntas en el examen nacional. Dices, híjole, hay otra opción, a mí me hace ruido dos opciones particularmente, pero me voy a ir por la que creo que es la más apropiada. Siguiente, te preguntan, ¿cuáles de las siguientes escalas usarías para evaluar el pronóstico? ¿El score de Padua, el Scorten, el Plasmic Score o el Dragon Score? Y aquí ustedes van a ver que hay varios, ahorita vamos a repasar para qué sirve cada uno de estos. 10 segundos. Muy bien. Vamos a finalizar. Está bastante peleada esta votación y ahorita damos la retroalimentación. Ok, eran dos preguntas de este caso de 42 años. A ver, no, tres preguntas. A ver, la primera, primero quiero que vean los datos del paciente. Tiene un cuadro agudo, es un paciente joven, que la única comorbilidad que tiene es gota y entonces lo tenemos que tener en mente. ¿Y por qué les comento? Siempre hacemos el ejercicio de saber qué comorbilidades tienen nuestros pacientes, porque de esto puede surgir gran parte de la información para contestar. Fíjense, aquí yo les puedo cambiar el contexto. Si tengo un hombre de 42 años que sé que tiene gota y que está en tratamiento con alopurinol. Y algo relevante es que tiene 10 días con el uso de este fármaco. ¿Ok? 10 días. Empezó. Quiere decir que lleva 10 días. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo estamos valorando? Lo estamos viendo por ampollas y porque tiene afección a mucosas. ¿Cuál es la afección a mucosas que vemos aquí? Pues la manifestación en la conjuntiva, en la boca, por ahí, si no mal recuerdo, sí leí que había afección a boca, tenía más del 35% de superficie corporal afectada. Aquí está, afección en boca y dolor en los ojos. Entonces, noten cómo el cuadro clínico, pero quiero que se imaginen en este momento que no era gota. Ahorita les pude haber dicho que era una mujer
de 34 años de edad que recientemente inició tratamiento con lamotrigina, ¿ok? O un paciente que recientemente haya iniciado tratamiento con un antibiótico, Bactrim, cefalosporinas, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces vean la temporalidad, el hecho de que tengas el antecedente del inicio de un fármaco que pueda estar asociado con una toxicodermia y después de un par de días de tomarlo empieza con una reacción macular generalizada con linfadenopatía, respuesta inflamatoria sistémica. Y ustedes recordarán aquí que la definición depende del grado de afección a la superficie corporal. Cuando tenemos menos de un 10%, ¿cómo se le llama? A ver si ya afecta, ya sirve otra vez nuevamente el chat. A ver si me escriben. Menos del 10%, entre un 10 y un 30%, perfecto. Menos del 10% es un síndrome de Steven-Johnson, entre un 10 y un 30% se llama síndrome de sobreposición. Y cuando tenemos más de un 30%, ¿cuál es el nombre? NET, necrolisis epidérmica tóxica. Y aquí les hago un comentario que quiero que mantengan en mente. Puede ser, aquí me están diciendo 35%, pero puede ser que en el caso clínico solamente me digan que tiene afección a ciertas áreas y tengo que calcular rápidamente la superficie corporal. ¿Cuál sería la regla o cómo se llama la regla que me ayuda a hacer el cálculo de afección a la superficie corporal? ¿Cuál es la que utilizamos? Que es una regla, la regla de los nueves. Y esa regla de los nueves comúnmente está escrita para quemaduras, pero nos permite también estimar el grado de superficie corporal afectada. Entonces tengan en mente el 9%, la regla de los 9, que en términos generales lo que implica es que cada extremidad representa un 9%, menos en brazos, 9% también de la superficie de las piernas en la región anterior, 9% en la región posterior, tronco, abdomen y cara en su totalidad es un 9%. ¿Ok? Entonces veamos cómo contestaron. En esta pregunta, en relación a una toxicodermia, nos dicen 48% dijo que era la superficie corporal y un 42% mencionó la función renal. Si bien es cierto es que la función renal siempre va a entorpecer el pronóstico prácticamente de cualquier escenario, la realidad es que aquí en el caso de una condición como un síndrome de Steven-Johnson, una necrolisis epidérmica tóxica, la superficie corporal va a ser el grado de factor pronóstico más importante. ¿Ok? Recuerden estos puntos de corte, menos de 10% Steven-Johnson, entre un 10 y un 30% se llama síndrome de sobreposición y más del 30% se llama necrolisis epidérmica tóxica. ¿Qué fármacos tienen que recordar? Háganme favor de escribirlos en el chat. Yo ya cité algunos, pero quiero que tengan en mente la motrigina, que tengan en mente fenitoína, antiinflamatorios no esteroideos también. Algunos agentes etiológicos infecciosos pueden asociarse también, es menos común, pero Mycoplasma pneumoniae, trimethoprim, las sulfas como tal. Si por ahí viniera una pregunta de qué antihipertensivo pudiera estar asociado con Steven Johnson, contesten captopril. Captopril tiene un compuesto derivado de sulfas, por lo tanto también captopril, por ahí en algún examen nacional se ha preguntado que pudo haber sido un paciente hipertenso que le dejan tratamiento con un IECA y después de un par de días comienza con manifestaciones clínicas en piel, ¿ok? Bactrim, allopurinol, lamotrigina, carbamazepina, antiinflamatorios no esteroideos, incluso betalactámicos también se han asociado. ¿Ok? Entonces tengan en mente que lo que mayor incrementa el riesgo de mortalidad es el grado de superficie corporal afectada. Y aquí hay algo que se hizo mal. ¿Qué opinan en el caso clínico? ¿Qué me podrían decir que identifican como algo anormal? Y es algo importante porque no quiero que vayan a caer en la trampa de contestar o prescribir glucocorticoides. ¿Qué opinan? ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Y ahí va de la mano otra pregunta. ¿De qué comúnmente tienden a morir estos pacientes? Y de lo que tienden a morir son de dos grandes cosas, de infecciones y de desequilibrios hidroelectrolíticos, pero comúnmente es por infecciones. Entonces, vean, dar glucocorticoides no solo no va a ayudar, sino puede incrementar el riesgo de infecciones bacterianas eh, y por lo tanto incrementar el riesgo de mortalidad. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la mejor opción en esta pregunta? Si bien es cierto es que hidratación y cuidado de las heridas fue la respuesta más común, también estos pacientes deben de ser hospitalizados con soluciones, con el manejo del dolor,
deben de ser idealmente manejados en un área de quemados. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen denudación de la piel. ¿Qué porcentaje, y aquí aprovecho a hacerles esta pregunta para que tengan muy claro, qué porcentaje de los pacientes con Steven Johnson o necrolisis epidérmica tóxica tienen afección a mucosas? ¿Cuánto? Porque quiero que lo escriban en el chat y que lo memoricen, y pase a la memoria a largo plazo. Y cuando les venga un caso así en el ENAR, digan, esto lo preguntaron y todo el mundo dijo tanto por ciento. ¿Qué opinan? ¿Es algo común? ¿Es algo más o menos común? ¿O es algo muy común? ¿No? ¿No se animan a contestar o simplemente no veo? Ok, por ahí Isabel, gracias por contestar. 10%. ¿Qué porcentaje de estos pacientes tienen afección a mucosas? Bueno, quiero que lo recuerden y gracias por el valor de escribirlo, Isabel, pero en realidad es un 90%. 90% de los pacientes tienen afección a boca, a conjuntiva, a pueden hacer afección traqueal, pueden hacer afecciones sinequias vaginales. Entonces, es casi la regla. Recuerden eso, es casi la regla. Entonces, en este escenario, el 66% dijo hay que hidratarlo y hay que cuidarlo las heridas. Pero alguien podría decirme, sí, pero ¿dónde? En el hospital. Bueno, pues efectivamente tendría que ser en un hospital. ¿Por qué? Porque es 35% de la superficie corporal. Estos pacientes tienen que ser manejados en vía hospitalización y tienen que estar hospitalizados con cobertura antibiótica ante la sospecha de una infección activa, hidratación, control del dolor, incluso. ¿Qué creen que tengamos que hacer? ¿Creen que un paciente con afección a mucosa pueda comer? Son de alto riesgo de desnutrición y al tener un alto riesgo de desnutrición, tenemos que darle soporte calórico ante este estado catabólico. Incluso son pacientes que se les inicia tratamiento con nutrición parenteral. ¿Ok? Entonces, la respuesta en temas de cuidar las heridas y la rehidratación, bueno, definitivamente, aunque esto debe ser en el hospital. Y nunca, nunca contesten glucocorticoides en esta población. Incluso el tratamiento con inmunoglobulina es bastante cuestionable. Entonces, el tratamiento es soporte, suspensión de la gente. Ustedes si ven aquí, ya el mismo caso clínico te decían que ya se había suspendido al allopurinol. Pero si aquí en alguna de las preguntas viniera la opción de suspender el fármaco que está sospechando más el soporte, elijan suspender el fármaco más el soporte. Porque imagínense, yo tengo un paciente que tiene una reacción adversa grave a un fármaco y nunca lo retiro, pues lo que va a ocurrir es que el daño va a seguir perpetuado. Entonces, primero tengo que identificar el factor causal, suspenderlo y dar tratamiento soporte. ¿Ok? Y dar tratamiento soporte. Entonces, la mejor respuesta posible en este escenario era la opción A, porque hospitalizar y vigilar, aunque sería una opción que no está descabellado, pues la hospitalización involucra propiamente la hidratación. Y estos pacientes se pierden una gran cantidad de agua por tener denudación de la piel y tienen por lo tanto también un riesgo bastante alto de procesos infecciosos, particularmente Staph aureus, estafilococo aureus. ¿Ok? La última pregunta era un tema de scores. El score de Padua, ¿alguien quiere decirme para qué sirve? Les comento porque esta pregunta estuvo bien variada. Vean cómo el 29% dijo score de Padua, 32% Scorten, 19% dijo Plasmic Score y un 19% contestó el score de Dragón. Y realmente la respuesta más común fue la correcta, que es Scorten, 32%. ¿Ok? Pero quiero que me digan para qué sirve el score de Padua. Y el score de Padua, al igual que el score Caprini, es un score que sirve para la evaluación del riesgo tromboembólico. ¿Ok? Riesgo tromboembólico. ¿Ok? El Plasmic Score sirve para una enfermedad que quiero que ustedes también recuerden. ¿Alguien sabe para qué sirve Plasmic Score? Y esto sirve en pacientes que tienen fiebre, anemia hemolítica, trombocitopenia, deterioro de la función renal, deterioro neurológico, tienen una prueba de Coombs negativo. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Del Plasmic. Si yo busco ahorita rápidamente Plasmic Score en Google, ¿qué creen que me va a aparecer? ¿Cuál sería? Ya les dije la pista. Les estoy diciendo, imagínense una mujer que tiene anemia hemolítica, Coombs negativo,
con trombocitopenia, lesión renal aguda, intrínseca, asociado con deterioro neurológico y además fiebre. Entonces, si yo busco Plasmic Score, vean cómo es para pacientes que tienen em, lo que nos sirve para el Plasmic Score es para microangiopatía trombótica. ¿Y de qué microangiopatía trombótica les estaba hablando? Exactamente, ya me contestaron. Púrpura trombocitopénica trombótica. Perfecto, las tres personas que contestaron están en lo correcto. Microangiopatía trombótica, es decir, púrpura trombocitopénica trombótica. Y el Dragon Score es para evento vascular cerebral, ¿ok? Si ustedes buscan Dragon Score, también sirve es para EBC. Fíjense cómo inclusive aparece. Y este Dragon Score, particularmente igual, es una escala pronóstica de pacientes que tienen evento vascular cerebral. Listo, nomás lo único que quería mostrar. Entonces, mensaje, PADUA es para enfermedad tromboembólica, SCORTEN es para estas toxicodermias, Steven Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, Plasmic Score es para púrpura trombocitopénica trombótica y el score de dragón es para eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya se puso más interesante. Creo que aquí hay un poco más. Entonces, la puntuación de Scorten sirve para eso, para estimar la mortalidad intrahospitalaria. Vean, hay muchos valores, no se las tienen que aprender, estos valores nadie se los aprende, en realidad lo que hacemos es, cuando llega un paciente, dices, calcúlale el Scorten, y entonces sacas la calculadora, porque son muchas variables, no pierdan en querer memorizar este score, lo que yo les diría es, recuerden para qué sirve cada uno. El score de Padua, tromboembolismo venoso, Scorten para toxicodermia, Plasmic Score, PTT, Dragon Score, EBC isquémico. Pronóstico en EBC isquémico. Muy bien. Ahora veamos, y ojo que ya vieron que estuvo muy peleada. Solo 32% y la opción A que dijo Padua estaba en un 29% de opiniones en el grupo. Muy bien, ¿qué opinan? ¿Vamos bien? Quiero checar que el chat funcione bien. ¿Siguen despiertos? ¿Qué hemos visto ahorita? Exacto. Entonces, vimos scores, vimos que el pronóstico depende del grado de superficie corporal, más del 30% es NET, menos del 10 es Steven Johnson, entre un 10 y un 30% es un síndrome de sobreposición. Dijimos fármacos que se asocian con toxicodermias, alopurinol, carbamazepina, lamotrigina, captopril, trimethoprim sulfamethoxazol, que el tratamiento debe ser con analgesia, hidratación y cobertura antibiótica por el riesgo de alto riesgo de sobreinfección bacteriana, particularmente por Staph aureus, que el score de Padua sirve para tromboembolismo, Scorten sirve para toxicodermias, Plasmic Score para PTT y Dragon Score para EBC. Y como gracias por compartir, Adriana, 90% de estos pacientes tienen afección a mucosas. Entonces, son pacientes que no pueden comer porque tienen la boca destruida, tienen mucho dolor y tenemos que dar soporte nutricional, comúnmente con nutrición parenteral, por el alto estado catabólico que tienen estos pacientes, con pérdida importante de electrolitos y consumo calórico. No, la cobertura, Brenda, muy buena pregunta. La realidad es que el tratamiento se da hasta que hay datos propiamente de sobreinfección. ¿Por qué no se utiliza profilaxis antibiótica a todos? Porque, ojo, como están en el contexto hospitalario, si yo le doy o presiono con cobertura antibiótica sin tener un proceso infeccioso activo, lo que voy a aumentar es el riesgo de microorganismos resistentes. ¿Ok? Entonces, hasta que tengamos datos de infección confirmada, la presencia de fiebre, secreciones purulentas, entonces en ese escenario. Lo que sí se utiliza, Brenda, y ahí por eso agradezco tu pregunta, es el hecho de que se utilizan para las curaciones algunos agentes que tienen potencial efecto antimicrobiano, como la sulfadiazina de plata. Em, ¿Alguien le tocó hacer esas curaciones que bañaban a los pacientes con argentafil? Si ustedes recuerdan qué contiene, ya vieron. Entonces, si ustedes buscan qué contiene, por ejemplo, el argentafil, que es el que ahorita se me viene a la mente, ven nada más, básicamente tiene sulfadiazina de plata, sirve para quemaduras, úlceras y heridas, e infecciones de la piel. Entonces, pero básicamente solamente de carácter tópico, no cobertura antibiótica intravenosa. ¿Vale? No, de qué, gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Ok, vamos con una pregunta de cardiología que es la que nos tocó a continuación.
Ojo, 48 años, un hombre acude por dolor en epigastrio, malestar en epigastrio y náusea que comenzaron hace 45 minutos. Tiene antecedente de hipertensión, tabaquismo e hiperlipidemia. Toma únicamente atorvastatina, tiene una T de 110/60, cardíaca en 90, respira 18 por minuto y satura normal al aire ambiente, 98%. Tiene el resto del examen físico es normal, resulta que le hacen laboratorios donde tiene elevación de troponina. El electro tiene elevación del ST en derivaciones D2, D3 y ABF de 3 milímetros. Le administran aspirina, clopidogrel y un bolo de parina. Y aquí viene una pregunta importante. Te dice, el transporte al hospital más cercano con capacidad de intervención coronaria percutánea tardaría 4 horas. Pues probablemente va a venir en alguna pregunta y por eso nos dan el tiempo en el que tardaría a llegar a un lugar donde se va a hacer intervención coronaria percutánea. Pero la primera pregunta es fisiopatológica y nos dicen, ¿cuál es la arteria más probablemente afectada? Más probablemente afectada. Oclusión de la arteria coronaria descendente anterior, oclusión de la arteria coronaria derecha, oclusión de la arteria circunfleja izquierda o que tenga un vasoespasmo coronario. ¿Ok? Entonces lanzo la pregunta, ustedes ya tienen que ir analizando cuáles son las derivaciones afectadas y por lo consecuente saber cuál es la más probable de las arterias que está afectada. Listo, pueden empezar a contestar. Muy bien. Ok, vamos a finalizar votación. Y quedó un empate entre dos opciones. Ahorita vamos a ver. Siguiente, ¿cuál sería el manejo más apropiado? Darle dosis completa con reteplace, dosis media de reteplace con axizimab, transferirlo inmediatamente para intervención coronaria percutánea o fondaparinux y ticagrelor. Entonces, déjenme lanzar esta pregunta. Listo, pregunta número 5. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta. Te dicen, ahora, ¿qué tratamiento a largo plazo le indicas a este paciente? Bueno, esperando que sobreviva, por supuesto. Clopidogrel y nitratos, aumentar la dosis de atorbas y agregar aspirina en manejo a largo plazo, aspirina, clopidogrel, beta bloqueador y continuar atorvastatina, y aspirina más modificaciones en el estilo de vida. ¿Ok? Entonces, pueden contestar. Muy bien, finalizamos esta votación con un 79% de respuestas correctas. Ok, quedamos listo. Hasta aquí se acabó. Primero, vean siempre en qué paciente voy a pensar en isquemia coronaria, en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y aquí vamos a identificar qué factores de riesgo tiene mi paciente. Primero me doy cuenta que es un paciente de 48 años con alto riesgo cardiovascular, caracterizado por hipertensión, tabaquismo e hiperlipidemia. Este es el contexto de mi paciente y es este primer análisis del primer, ¿quién es mi paciente? Es la primera pregunta, ¿quién es mi paciente? Segunda pregunta, ¿por qué viene y de cuánto tiempo de evolución padece? Entonces me doy cuenta que comenzó hace poco, 45 minutos, y además me doy cuenta que las manifestaciones son de malestar epigástrico. Ojo, aquí nos dicen malestar epigástrico, pero pudo haber sido un franco dolor precordial. Y recuerden qué población de pacientes son los que tienen mayor riesgo de tener síntomas atípicos. La población que con mayor frecuencia tiene síntomas atípicos son mujeres en edad avanzada
y con diabetes. Entonces, no es infrecuente y siempre recuerdo eso, que incluso desde mi ENAR me lo preguntan. Una mujer adulta mayor que tiene una zona ahí de desconfort, pero que es fumadora, que tiene diabetes, es hipertensión, con hipercolesterolemia. Entonces, vean aquí, en realidad solo me describen malestar epigástrico, ¿ok? Malestar epigástrico. Me están dando un cuadro ahí atípico en un paciente que de plano yo no esperaría estos síntomas atípicos. Pero lo que no es nada atípico propiamente es el cambio electrocardiográfico, la elevación del ST en derivaciones inferior, en la cara inferior. Vean la cara inferior, D2, D3 y ABF. Entonces, y viene otra pregunta que ahorita vamos a utilizar para el manejo de la pregunta y nos dice, a ver, ¿cuál es la arteria más probablemente afectada? Y aquí quiero mencionarles que en realidad eso es algo que necesito que sepan muy bien. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, vean cómo contestar. 38% dijo, se me hace que es la descendente anterior y el otro 38% justo también dijo que era la coronaria derecha, pero tampoco de manera nada despreciable un 22% o pensó en la circunfleja izquierda, ¿ok? Entonces ahorita voy a poner un electro para que lo vean como electrocardiograma y digan, ah, aquí están tales territorios. La respuesta correcta en este escenario, donde es D2, D3 y ABF, es propiamente el territorio de la coronaria derecha, ¿ok? El 85% de las veces, esta zona del corazón es irradiada por la coronaria derecha, ¿ok? 85% de las veces. Entonces, vean, la elevación del ST en D2, D3 y ABF sugiere un infarto en la cara inferior. Y por lo tanto, la arteria coronaria derecha irriga esta sección o esta región del corazón en un 85% de las ocasiones. Y otro 15% es la circunfleja izquierda. Y voy a aprovechar aquí mismo para no perder, y es parte de la espontaneidad de dialogar con ustedes, porque podría abrir la clase, pero si yo pongo un electro y busco las zonas de cuáles son, entonces voy a encontrar, esta era la que quería encontrar. Miren, voy a ponerla un poquito más grande. Vean cómo, ahí está. ¿Se ve bien? Estoy aquí atento. Vean cómo en realidad casi todo está aquí. Entonces vean, si yo tengo una derivación D2, D3 y ABF, que es esto que está dentro del recuadro azul, me ponen ese electro y veo que tiene elevación del ST en D2, D3 y ABF, entonces es la coronaria derecha. Aquí está, que es RCA, 85%, 15% la circunfleja izquierda. Ok, ahora, si tengo D1 y ABL, o incluso B5 y B6, entonces puedo pensar en la circunfleja. Si la afección es B5, B6, D1 y ABL, que serían estas que están dentro del recuadro rojo más digamos un rojo vino, serían la circunfleja izquierda. D1, ABL, B5 y B6. ¿Ok? Pero si es toda la región anterior, B1, B2, B3, B4 o incluso de B1 a B6, entonces es la coronaria izquierda, porque la coronaria izquierda surge la descendente anterior y la circunfleja. Entonces, si yo tengo un infarto anterolateral extenso, es decir, de B1 hasta B6, es la coronaria izquierda en términos generales, es el tronco de la coronaria izquierda. Pero si la afección es B1 a B5, B1 a B4, pienso más en la descendente anterior, que está aquí como left artery, descendente anterior izquierda, y B5, B6, D1 y ABL, la circunfleja. Ok, ¿les parece? Aquí, fíjense cómo nada más busqué el texto, sabía lo que tenía que buscar, lo encontré en menos de 5 segundos. Entonces, tómenle un screenshot, tengan este electrocardiograma, me parece bastante bueno. Por aquí pueden encontrar algún otro electro que también puede ayudarles a describir bien. Por ejemplo, aquí incluso son hasta más específicos y te dicen septal, anterior, pero noten que es al final también la descendente anterior. B1, B2, B3, B4, ¿ok? B5, B6, D1 y ABL es la circunfleja. Y D2, D3 y ABF es la coronaria derecha en el 85% de las veces. ¿Ok? También es otra. Ah, ustedes van a encontrar, pueden encontrar muchos diagramas de electrocardiograma. Ténganlo ahí pegado en su pared para que digan, ah, es un infarto inferior. Este es un infarto que probablemente afecta a la circunfleja porque está en B5, B6, D1 y ABL, y este es anterior o anteroseptal porque afecta B1 a B4.
¿Están de acuerdo? A ver, pónganme un emoji si esto ya quedó claro, porque quedó muy, 38% dijo inferior y 38% dijo descendente anterior. ¿Ya quedó? A ver, déjenme ver. Eso, bien, excelente. Entonces, por ahí promesa, pongan ahí de que no van a equivocarse. Esta imagen es una joya, bueno, cualquiera de las que pusimos, pero es solamente que lo tengan así en el electro y gana este aquí, cuál es la arteria o el territorio afectado, ¿va? Entonces, aquí si lo volviera a repasar, porque esto es algo de lo que más puede ser preguntable, esto vamos a poner aquí que es de B1 a B4, aquí vamos a poner D2, D3 y ABF, y acá en la arteria circunfleja izquierda sería B5, B6 y además B1 y ABL. ¿Va? Listo. Entonces déjenme quitar, borrar esto. Y después viene la pregunta que nos dice, ¿qué le tocaría? Y noten cómo aquí te dicen, ¿cuál creen que sea el dato clave? Y hace rato se sigue un poco esta pregunta. ¿Cuál creen que sea el dato clave para elegir las opciones terapéuticas? De la descripción de la viñeta clínica. Es que sea un infarto inferior, es que el paciente esté estable, es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, que tarda 4 horas en llegar. Entonces dices, híjole, probablemente este paciente, si yo lo mando a que lo destapen, le hagan una angioplastía coronaria, probablemente fallezca en el traslado, es algo de alto riesgo. Entonces teníamos la opción C, que era transferirlo, mandarlo para que lo revascularicen de manera percutánea, y la otra opción era tratar de revascularizarlo de forma inmediata con un agente fibrinolítico. Entonces veamos cómo contestaron en esta pregunta número 5 y déjenme, listo, compartir los resultados. Y el 63% dijo, dale todo el poder con un fibrinolítico, ¿ok? Que en este paso es reteplace, tecneteplace, pero ojo, la clave, como bien mencionaron, es el tiempo para llegar a revascularización percutánea. Entonces, el 63% del grupo llegó a la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, la fibrinólisis está recomendada en las primeras 12 horas del inicio, cuando la intervención coronaria percutánea no se puede realizar en los primeros 120 minutos de un infarto con elevación del ST. ¿Ok? Muy bien. Y por último, nos dice, ahora, fíjense cuál es el tratamiento. Si este paciente, por más que lo revascularices, pues al final tiene un infarto en agudo y va a tener consecuencias de esta zona. Por lo tanto, pues qué complicación va a quedar con este paciente si sobrevive, pues con insuficiencia cardíaca. Entonces necesitamos dar un tratamiento de lo más óptimo y esto implica pues, doble agregación plaquetario como la mejor respuesta apropiada, un beta bloqueador a dosis baja siempre y cuando no esté chocado y cuando ya esté en condición estable, y dejar atorvastatina a dosis plenas, 80 miligramos de atorvastatina. Entonces vamos cómo contestaron en general en esta pregunta número 6. Listo, pueden ver resultados. 80% eligió la respuesta más larga, que fue la opción C, y que implica dejar doble antiagregación plaquetaria, beta bloqueador para el manejo de falla cardíaca y atorvastatina como prevención secundaria de un nuevo infarto. ¿Ok? Entonces, además de estratificar el riesgo de falla cardíaca, los fármacos incluyen aspirina, inhibidores de P2Y12, que sería clopidogrel, al menos un año, beta bloqueadores, estatinas e incluso los YECAS o ARA2 y recientemente también el uso de antagonistas de aldosterona, que aquí sobre todo hay indicaciones muy precisas, particularmente un IJA 3-4 o pacientes que tengan función sistólica por debajo de un 35%, son los que además dejamos un antagonista de aldosterona como parte del manejo de falla cardíaca. ¿Ok? En términos generales. ¿Ok? Muy bien. ¿Les parece bien? ¿Cómo vamos? ¿Siguen despiertos? Recuerden que puedo ser un poco enfadoso, estarles preguntando, pero necesito saber que estamos presentes, que no se han aburrido, que estamos discutiendo bien, porque si no, solamente estoy hablando yo y lo que quiero es que sea algo dinámico. Estas votaciones propiamente son una forma de ir viendo cómo están contestando como equipo y aquí comprométanse. Mira, a veces no terminan de contestar todos, contestan en un promedio 70-80% del grupo, pero yo les pediría, comprométanse, porque cada que fallan,
y que ustedes dijeron, chin, le puse descendente anterior, pues eso pasa a la memoria a largo plazo. Y aquí, denme, corríjanme o denme la razón. ¿De qué se acuerdan comúnmente? ¿De las que le salen bien o de las que le salen mal? En la coronaria derecha es donde mayor riesgo hay de que el paciente acabe bloqueándose e más bien hipotensándose porque es muy dependiente de la precarga. Entonces, nunca utilicen nitratos ahí, Oscar. ¿Ok? Un paciente con un infarto inferior o, pues, propiamente de la coronaria derecha. Y sí, también pueden hacer bloqueos, por supuesto, es algo bastante común. Por eso hice un comentario aquí que el betabloqueador es para el largo plazo, para el largo plazo, no en el caso agudo. Quise qué tratamiento a largo plazo le indicas a este paciente. En agudo, nunca le den betabloqueador a un paciente en falla cardíaca aguda. Entonces, ¿de qué se acuerdan más? ¿De las que le salieron bien o de las que le salieron mal? ¿Se acuerdan cuando salían de los exámenes en la carrera y decían, oye, ¿qué le pusiste? Tal, no era tal, chin. ¿Te acuerdas de las malas? Entonces comprométanse aquí, no importa. Si fallan, aquí es el momento. Y se acuerdan de que la cambiaron y que dijeron, no debí haberla cambiado, estaba bien, al principio estaba bien y la cambié. Y entonces nunca se te olvida ese tema. Entonces, confíen, aquí nadie está viendo si la contestaron bien. Yo estoy diciendo porcentajes grupales, pero nadie digo, ah, sí, Oscar se equivocó, le puso descendente anterior y era francamente un infarto de la coronaria derecha. Entonces, básicamente es parte de la dinámica que les invito a participar. Entonces, vamos a ver otro caso clínico, ¿vale? Muy bien, híjole, uno de nefro. Alguien póngame el cronómetro, porque luego aquí igual me emociono y tardo más tiempo. Hombre de 65 años, ex fumador de 30 paquetes año, acude a urgencias por cefalea, náusea y confusión mental de 2 días de evolución. Refiere que ha perdido peso 5 kilogramos en los últimos 3 meses y tiene tos seca persistente. Al examen físico se encuentra orientado en persona, pero está desorientado en tiempo y espacio. Los signos vitales: tiene una TA de 130/80, cardíaca de 90, respira 16 por minuto y tiene una temperatura de 36,7. El examen neurológico es normal, no focaliza y los análisis tiene sodio en 120, potasio en 4,1, cloro en 90 y una osmolaridad sérica en 260 miliosmoles. La osmolaridad urinaria está en 600, el sodio urinario está en 45 y tiene una placa de tórax donde tiene una masa pulmonar en el lóbulo superior derecho de 3 centímetros. No tiene edema ni datos de deshidratación clínica. Nos preguntan cuál es la causa más probable de la hiponatremia en este paciente. ¿Es un síndrome nefrótico? ¿Es una insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Es una polidipsia psicógena? ¿O es una secreción inadecuada de hormona antidiurética? Entonces vamos a lanzar la pregunta. Es la pregunta número 7. Listo, pueden tener, listo. Listo, pueden contestar. Doy 20 segundos porque ya pasaron unos en lo que iba a contestar. Ok, continuamos, finalizamos esta votación y pasamos a la siguiente. Nos dicen, ¿qué hallazgo en el estudio de laboratorio apoya más fuertemente el diagnóstico de este paciente? ¿El sodio urinario alto, la osmolaridad sérica alta, la hipocalemia o el sodio sérico bajo? Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el principal mecanismo fisiopatológico subyacente de la patología de este paciente? Es que no pueden, es una incapacidad renal para concentrar la orina.
es una disminución en la respuesta renal a ADH, es una excreción renal aumentada de sodio o es un aumento en la secreción de ADH. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y veamos la última pregunta, a ver si igual es de sodio o nos cambia el caso. Es del caso. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más apropiado para corregir la hiponatremia de este paciente? ¿Fluoro, demeclociclina, restricción de líquidos o furosemida? Pueden contestar. Voy a dar 5 segundos más después de los 30. Solo ha contestado el 56% del grupo. Muy bien, finalizamos con un 61% de participación. Ok, primero, vamos a analizar el caso clínico otra vez con detalle y puntual. Entonces, primero es muy importante que ustedes vean quién es el paciente, como siempre les acostumbro a decir, y se dan cuenta que es un paciente exfumador, ¿ok? Entonces, no sé nada más, no me dicen si es diabético, hipertenso, si toma fármacos, solo sé que es un paciente exfumador, pero con alto índice tabáquico, 30 paquetes al día, ¿ok? Ahora, veamos el escenario. Nos dice que ha tenido un cuadro de 3 meses de evolución. ¿Y qué es lo que ha tenido? Bueno, además de que ha perdido peso, esto es importante, tiene tos seca. Y ahora se agrega un cuadro agudo. Tiene 3 meses perdiendo peso y con tos. Pero el cuadro tiene 2 días de evolución con náuseas, confusión, y aquí hay varios elementos importantes. Primero, el paciente está desorientado. Tiene una hiponatremia en un rango grave, o también conocida como una hiponatremia profunda, por debajo de 125.000 equivalentes. Además, cuando tengo un paciente con hiponatremia, ¿cuál es la primera pregunta que tendría que contestarme? Antes incluso de que tenga síntomas. ¿Por qué? Porque está desorientado, pero tiene una hiponatremia en 120. ¿Qué opinan en el chat? ¿Cómo voy a evaluar un paciente con hiponatremia? Y aquí igual, si no tienen esta claridad o les sigue fallando el tema de hiponatremia, revisen la videoclase. Y la videoclase es muy cortita, dura 15 minutos y con eso definitivamente les va a ayudar mucho. Allí comenta Oscar, osmolaridad. La respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque primero tienen que saber si es una hiponatremia real. Antes de pensar si los datos neurológicos se asocian a la hiponatremia, tengo que estar seguro de que sea una hiponatremia real o también conocida como una hiponatremia hipotónica. ¿Ok? Una hiponatremia hipotónica. Entonces, aquí, ¿qué tipo de hiponatremia tiene este paciente? Tiene una hiponatremia hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar. ¿Qué opina? Es una hiponatremia de tipo hipoosmolar, por debajo de 280 miliosmoles. Entonces, ahora sí, me doy cuenta que este paciente tiene una hiponatremia hipoosmolar y que probablemente es una hiponatremia sintomática porque está desorientado. Pero aquí me están preguntando la causa, no el manejo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante identificar las causas de hiponatremia? ¿Por qué? Porque si yo voy quitando factores, voy analizando qué tipo de hiponatremia tiene, voy descartando otras etiologías. Aquí la realidad es que las cuatro opciones que están aquí pueden dar cuadros de hiponatremia hipoosmolares. Ahora, quiero que ustedes me digan,
por qué polidipsia psicógena no es la respuesta correcta. ¿Qué opinan de la osmolaridad sérica de este paciente? Es un paciente con osmolaridad urinaria comparada con la sérica alta o disminuida. Yo tengo osmolaridad sérica en 260 y tengo una osmolaridad urinaria en 600. Entonces está muy alta comparada con la sérica. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que la osmolaridad en la orina esté más alta que la sérica? Significa que hay actividad de arginina vasopresina o también, digámosle, actividad de ADH. Y aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de las cuatro opciones, la única que no tendría esto sería la polidipsia psicógena. Aquí yo tendría una osmolaridad urinaria por debajo que la osmolaridad sérica. ¿Y eso qué significa? Si tengo una osmolaridad urinaria por debajo de la sérica, significa que no hay ADH o no hay actividad de hormona antidiurética. Por lo tanto, prácticamente por ese motivo estoy descartando la opción C. La opción A, B y D sí dan una hiponatremia con actividad de ADH, es decir, el paciente va a tener una osmolaridad urinaria por arriba que la osmolaridad en suero. Entonces, esto lo voy a tener aquí, lo voy a tener aquí y lo voy a tener aquí. Entonces, tengo tres posibilidades. Ahora yo les pregunto, ¿cómo esperaría tener a un paciente? Y lo voy a poner en otro color para que quede muy, muy franco. ¿Cómo esperaría en el síndrome nefrótico clínicamente a este paciente? Pues lo esperaría con edema, lo esperaría con albúmina, hipoalbuminemia, con proteinuria nefrótica, ¿ok? Además tendría, pues, derrame pleural, hipertensión, serían las características. ¿Les parece que este paciente tiene síndrome nefrótico? De hecho, te dicen a la exploración física que no hay edema, no te mencionan un ego con proteinuria, no te dan una albúmina sérica baja, entonces no es la opción. Ahora, si fuera una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, ¿qué característica tendría? Tendría hiperpigmentación, esto es algo peculiar del síndrome de la enfermedad de Addison. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos hipotensión arterial, tendríamos hiponatremia e hipercalemia. ¿Va? ¿Cuánto tengo de potasio en este paciente? Tengo 4,1. No tengo cuadros de un escenario de hiperpigmentación, hipotensión. De hecho, tiene 130/80. Y el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, además de tener osmolaridad urinaria y osmolaridad sérica, ojo, no tienen ni, esto es algo peculiar y lo voy a poner en mayúscula, no hay datos de hipotensión ni, es decir, vamos a poner, no hay datos de hipovolemia, vamos, ni de hipervolemia. Esto es algo que tienen que tener así, by the book. Entonces, ni va a tener datos de edema, ni datos de deshidratación, ni de hipotensión. Es un paciente propiamente euvolémico, euvolémico, ¿va? Y además vamos a verlo en pacientes con cáncer. También pueden ser por fármacos y también pueden ser por náusea y vómito. Entonces, todos estos son causas de SIAD y el tratamiento de estos pacientes comúnmente implican la restricción de líquidos, la restricción de líquidos, y si tuviéramos en México, le daríamos baptanos, pero no existe. Entonces, como no hay en México baptanos, pues a estos pacientes les damos restricción de líquidos y damos furosemida y cápsulas de sal. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? Entonces, este paciente tiene un SIAD y tiene un SIAD porque no tiene datos ni de hipo ni de hipervolemia. Y además, muy probablemente tiene un cáncer pulmonar. Vean que te están diciendo que tiene una masa pulmonar de 3 centímetros, tiene un índice paquetes año de 30 paquetes, el paciente no está hipotenso, no tiene edema
y probablemente, aunque puede ser cualquier cáncer, comúnmente con el que más asociamos, bien Dani, es con el microcítico pulmonar, efectivamente, es el que más se asocia con SIAD. Perfecto. ¿Quedó claro? Aquí nada más me voy a enfocar, ya me fui al disecar el caso clínico para que ustedes vean cómo van a abordar a un paciente. Y aquí les recomiendo, revisen la videoclase de hiponatremia, está muy cortita, 15 minutos. Y si no, nada más, recuerden el algoritmo. Ahorita ya tienen esto, ya tomaron nota o screenshot para ustedes, por favor, para ustedes. ¿Ok? ¿Sí quedó? Vale. Les voy a compartir un algoritmo para que vean cómo, si llevan los pasos del abordaje de hiponatremia, entonces no se van a estresar para llegar a la respuesta correcta. Entonces voy a omitir este dato y si ustedes buscan, por ejemplo, el tema de hiponatremia, nosotros tenemos un artículo para esto y lo que quiero que vean es el algoritmo. Lo voy a tomar nada más aquí y quiero que vean este algoritmo. Vean cómo primero lo que ustedes van a hacer es, como lo vimos en el caso, lo primero que van a hacer es vean si la osmolaridad sérica está baja. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene hiponatremia hipotónica, tú tienes que pensar estas posibilidades. Pseudohiponatremia o una hiponatremia por hiperglucemia. ¿Ok? Es donde corriges el sodio con la glucosa sérica del paciente. Pero ya una vez que tienes una hiponatremia hipotónica, tienes que ver si el paciente tiene un cuadro agudo y sintomático. Porque cuando tengo una hiponatremia hipotónica, pero el paciente además tengo náusea, vómito, convulsiones, somnolencia profunda, estupor, entonces el tratamiento es solución salina hipertónica porque el paciente tiene edema cerebral. Pero si el paciente llegó a 120 de sodio en el transcurso de varias semanas y no tiene síntomas, entonces tengo que abordarlo. Y vean cuál es el punto pivote aquí, la osmolaridad urinaria. Entonces, por eso hicimos el ejercicio. Dije, bueno, ya sé cuánto tengo de osmolaridad en suero y me están dando la osmolaridad en la orina. Entonces, ¿cuánto tenía el paciente en osmolaridad sérica? Tenía una osmolaridad sérica de 260. ¿Cuánto tenía de osmolaridad en orina? Tenía una osmolaridad urinaria de 600. Por lo tanto, nada más por el solo hecho de tener osmolaridad urinaria en 600, nos vamos del lado derecho del algoritmo. Significa que sí hay presencia o actividad de hormona antidiurética. Otra forma es que yo comparo precisamente esta osmolaridad urinaria con la osmolaridad en suero. Y cuando la osmolaridad urinaria está muy por arriba que la que tengo en el suero, entonces significa que tengo presencia de antidiurética. La forma que nosotros escribimos en este capítulo, en este artículo, pues es que si tiene más de 100, sí hay actividad de vasopresina. Sin embargo, puede ser que haya algunos pacientes que estén entre 100 y 300, 100 y la osmolaridad sérica que puedan caer en esta línea, en esta zona gris y que puedan no ser bien caracterizados. Entonces, por eso les estoy dando más actualmente que comparen cuánto tengo de osmolaridad sérica urinaria y si la osmolaridad urinaria está por arriba que la sérica, sí hay actividad de ADH. Y si la osmolaridad en orina está por debajo que la sérica, no hay actividad de ADH. ¿Por qué es importante esta distinción? Por esto que estamos viendo aquí. Porque cuando tú tienes una hiponatremia hipotónica sin presencia de arginina vasopresina, puede ser que el paciente está tomando 10 litros de agua o puede ser que el paciente lleva muchos meses sin comer bien y tiene una dieta baja en solutos o que tenga enfermedad renal crónica. ¿Va? Y aquí vean cómo aquellos que tenían actividad de hormona antidiurética, como lo ven acá, ya sé que mi paciente está acá, en cualquiera de estas posibilidades, y todavía quedan muchas causas. Entonces, la forma más sencilla, si están en el nacional, en el ENARM, estresados, angustiados, una vez que ustedes ya saben que pasaron por el paso uno, sabiendo que es hiponatremia hipotónica, que tiene presencia de actividad de vasopresina, entonces vean cómo está el estado de volumen. Clínicamente, en la vida real es difícil, pero probablemente para el escenario del ENAM te den datos de que el paciente viene con náusea, vómito o diarrea, y entonces al decirme que tiene náusea, vómito o diarrea, yo sé que es una hiponatremia hipovolémica. Si tengo una hiponatremia hipotónica, pero me dicen que el paciente tiene derrame pleural bilateral, tiene reflujo abdominojigular positivo, tiene ingurgitación yugular, tiene edema de extremidades inferiores, entonces sé que tengo una hiponatremia hipervolémica. Y si no tengo ni datos que me sugieran hipovolemia, ni datos que me sugieran hipervolemia,
entonces lo más probable es que mi causa sea un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y para ponerle el nombre y apellido de que si es un SIAD, tengo que decir que la función suprarrenal es normal y que la función tiroidea es normal. ¿Quedó claro? Y les pido una disculpa porque es un tema que verdaderamente me apasiona y no quiero caer en redundar ni en estar haciendo demasiado énfasis si ustedes ya les dejó claro, pero es un tema que con frecuencia les cuesta mucho trabajo. Entonces, porque vean todas las posibilidades diagnósticas. Entonces, puedes tener polidipsia primaria, dieta baja en solutos, enfermedad renal crónica, SIAD, falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, diarrea, diuréticos, riñón perdedor de sal. Entonces, por eso les decía, y cuando analizamos el caso clínico, llegamos a la conclusión de que si tenía osmolaridad sérica menor que la urinaria, es decir, tenía una osmolaridad urinaria de 600 y 260 de la sérica, pues polidipsia primaria no era la respuesta. Aquí no era, porque yo esperaría una osmolaridad urinaria muy baja si fuera polidipsia primaria. ¿Vale? Ahora, el tratamiento, ¿por qué es importante cuando ya haces el diagnóstico? Porque cuando ya haces el diagnóstico, lo que va a ocurrir es que a estos pacientes yo les voy a dar, cuando te digan en el ENAR, ¿qué tratamiento les vas a dar aquí? Le vas a dar solución salina al 0,9%. Cuando te digan acá que son pacientes con hipervolemia, le voy a dar diuréticos, más restricción de líquidos, ¿ok? Y cuando tengo un SIAD, pues le voy a dar restricción. Y si vinieran baptanos, pongan baptanos. Con ibaptan, tolvaptan, que no hay en México, en realidad no creo que venga. Por eso creo que va a ser más bien restricción con furo y sal y cápsulas de sal. ¿Ya quedó? Igual las tablas que vienen aquí en el algoritmo también son muy buenas y pueden llegar a ayudarles a definir cuáles son los tratamientos. Por ejemplo, aquí vienen las causas más comunes de SIAD, son muchísimas. Pero aquí vienen las distinciones y aquí viene el tratamiento. Vean, esta es una joya. Esta tablita, si quieren, tomen un screenshot. Vean cómo si tengo una hiponatremia aguda y sintomática, le toca solución salina al 3. Si tengo una hiponatremia por tiazidas, es quítale el diurético y dale salina al 0,9. Si el paciente tiene diarrea, por ejemplo, las pérdidas no son renales, dale solución salina al 0,9. Si tiene falla cardíaca, dale restricción de líquidos y diuréticos. Si el paciente tiene cirrosis hepática, dale restricción de líquidos y puedes darle baptanos. Insuficiencia suprarrenal, dale hidro. Si es hipotiroidismo, el tratamiento es con levotiroxina. Si es un riñón perdedor de sal, con solución salina e infludrocortisona. Si es un SIAD, la restricción de líquidos, diuréticos y tabletas de sal. Y dieta baja en solutos, dale de comer. Y si es polidipsia primaria, quítale el agua. Quítale el agua y si está convulsionando, dale salina al 3%. Entonces vean todas las posibilidades diagnósticas que tienen y terapéuticas en un escenario como la hiponatremia, eh, que es un tema que pueden ver en cardio, lo pueden ver en neumo, lo pueden ver en nefro y pues también en niños, por supuesto. Ok, entonces quedó claro. Ya por ahí te agradezco José Juan, por haber compartido ahí el artículo para que pues nada más tengan ahí las tablas y lo que necesiten para recordar. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Pues era un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. La siguiente pregunta nos dice, a ver, ¿la osmolaridad sérica en alta te hace diagnóstico de hiponatremia por SIAD? No, porque aquí recuerden que lo que dijimos es que yo pienso en SIAD cuando tengo una osmolaridad sérica disminuida, es decir, sería una hiponatremia hipotónica, es decir, con osmolaridad sérica por debajo de 280 miliosmoles. Entonces, por lo tanto, esta opción es incorrecta. Entonces no podría decir que osmolaridad sérica alta, porque esto lo vamos a ver en hipernatremia, no en hiponatremia. La hipocalemia tampoco me ayuda fuertemente para hacer el diagnóstico. Esto me ayudaría más en pensar en diuréticos, por ejemplo. El sodio sérico bajo tampoco, porque pues propiamente esto es una definición de hiponatremia en temas generales, que ustedes van a saber que es un sodio sérico por debajo de 135 mil equivalentes. Entonces, esto tampoco me va a hacer el diagnóstico de SIAD. Lo que me soporta que pueda ser un SIAD es que tengo un sodio urinario alto, porque cuando tengo un sodio urinario por arriba de 30 mil equivalentes,
pues lo que me está sugiriendo esto es que el paciente tiene euvolemia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un paciente está hipovolémico? Cuando tengo hipovolemia o hipervolemia, porque en estos casos los pacientes tienen activación de mecanismos de retención de sal, lo que va a ocurrir es que tengo activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona retiene sodio. Por lo tanto, si tengo mucha aldosterona, lo que voy a tener es un sodio urinario bajo, comúnmente por debajo de 30 equivalentes o menos de 20. Entonces, tanto los cuadros de hipovolemia como de hipervolemia activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si tengo mucha aldosterona, retengo sodio y la cantidad de sodio que veo en la orina es muy poquita. De hecho, es una forma cuando distinguimos si es una lesión renal aguda hemodinámica o prerrenal de una lesión renal aguda intrínseca. Porque si tengo una lesión prerrenal, lo que hace el riñón es preservar sodio, porque tengo activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona secundario a la diarrea, a la náusea, al vómito. ¿Ya quedó? Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta antes de quedarme sin alumnos? Es el sodio urinario. ¿Ok? Entonces, el sodio urinario alto de lo que me está hablando es de que el paciente parece estar euvolémico. ¿Ok? Entonces, aquí está la retroalimentación y menciona el síndrome de secreción. Tienes una concentración de sodio urinaria. Aquí mencionan 20, pero también puede ser más de 30. Lo que refleja que hay una reabsorción inadecuada de agua por los túbulos renales asociado a la acción de la ADH. ¿Ok? Y por último, la opción de tratamiento. Bueno, hay dos opciones. En este caso, ¿por qué tengo una osmolaridad urinaria alta? La osmolaridad urinaria alta lo que sugiere es que tengo mucha agua, retención de agua. Por eso la concentración en la orina está muy amplia. Y aquí hay una imagen muy bonita, que, por ejemplo, aquí la voy a tratar de ejemplificar en un escenario, es que en la medida que la osmolaridad urinaria aumenta, vamos a poner aquí como si fuera un diagrama, en la medida que tengo más osmolaridad urinaria, significa que tengo más antidiurética. Entonces, si yo tengo un paciente con una osmolaridad de 600 acá, pues lo más probable es que tenga una cantidad muy alta de ADH, ¿va? Por eso dices, ¿por qué estoy teniendo una osmolaridad urinaria muy alta? Pues porque tengo mucha ADH y por lo tanto es el aumento en la secreción de ADH lo que me hace que tenga esta osmolaridad tan alta. ¿De hecho? Entonces, ¿y esto por qué puede ocurrir? Ya lo veíamos en el artículo, puede ocurrir por fármacos, por cáncer, por náusea, por vómito, por enfermedades neoplásicas. Y por último, el tratamiento. ¿Podría compartir las respuestas? Claro, Adri. Bueno, las respuestas aquí están. O sea, vuelvo a regresar aquí rápidamente. Sería, es un SEAT porque el paciente está euvolémico, no tiene datos ni de edema ni de deshidratación clínica y además tiene una osmolaridad urinaria por arriba de 30 equivalentes en el contexto de un paciente que tiene una masa pulmonar y 30 paquetes de sangre. Entonces, por eso pensamos en un SEAT asociado a cáncer y como bien mencionaba Dani, lo primero que tengo que pensar es la posibilidad. em, Ah, ¿qué porcentaje es? Ah, claro, gracias, ya te entendí. Bueno, pues hasta estaba haciendo un resumen. Y lo que estaba diciendo Dani era que probablemente era un microcítico pulmonar. Entonces, comparto aquí cómo les fue y vean, para que ustedes vean que es un caso que claudican con mucha frecuencia. Entonces, esta pregunta número 7 la contestó en un 64% el grupo correctamente. 64%, es decir, 4 de cada 10 erraron esta respuesta. Y después, veamos qué dijeron de la pregunta 8. En esta pregunta 8, en esta pregunta 8, veamos cómo contestaron y comparto los resultados. El 52% bajó un poquito, ahora 5 de cada 10 contestaron correctamente que era el sodio urinario alto. El otro 30% claudicó pensando que era osmolaridad sérica alta. Y aquí la osmolaridad sérica alta habla de hiperosmolaridad, no de hiponatremia asociada a SIAD. Entonces, 50% en esta respuesta. Y después, el mecanismo fisiopatológico, como la respuesta 9,
la contestó correctamente también ese mismo 52% del grupo. ¿Va? La incapacidad renal para concentrar la orina, esto sería en el caso de, sobre todo, una diabetes insípida central. Aquí lo voy a poner para que ustedes recuerden. Diabetes insípida central. Aquí sería una diabetes insípida nefrogénica. Muy bien. Y la excreción renal aumentada de sodio, pues esto tiende a ocurrir más que nada con el uso de diuréticos, donde pierde sodio. Y por último, viene la pregunta de cuál era el tratamiento. Y esta la pueden contestar con la última tabla que mencionamos. Pues la fludrocortisona sería un tratamiento que pudiera servirte en riñón perdedor de sal, en un escenario, riñón perdedor de sal, pero también puede servirte en insuficiencia suprarrenal primaria. La demeclociclina sería una opción de tratamiento que me serviría si lo que yo tuviera también sería qué escenario. ¿Alguien recuerda? Esto me podría servir particularmente igual en un paciente con diabetes insípida nefrogénica. Restricción de líquidos sería el tratamiento en SIAD y la furosemida sería en un paciente con hiponatremia hipervolemia. ¿Cuáles son estos escenarios? Cirrosis, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, que son de las causas que venían en el algoritmo en la esquina inferior del lado derecho. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hemos llegado a esta parte donde siempre les pido que me digan con qué se quedan de la sesión del día de hoy. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó del repaso que no sabían? Y que quiero que consolidemos esta hora y media que me hicieron favor de compartir conmigo. Entonces, estoy atento al chat mientras voy a contestar aquí la respuesta. Veamos qué contestaron como grupo. Igual la última pregunta, dijeron, la pregunta número 10, el 48% mencionó restricción de líquidos como la respuesta correcta. Entonces ya contestamos las 10 preguntas de esta segunda parte y vamos a ver cuánto sacamos en este examen. Ay, caray, todas buenas. No, ya están hechos. Están muy picudos. Eso, son increíbles, confirmo. Muy bien, Aleida, qué bueno, gracias. Pues es lo que queremos, que sea más simple para ustedes, que sea algo que vayan cada vez interiorizando. Hoy leía yo algo igual bien importante y les comparto algo personal, pero veía mi hija está haciendo algo de gimnasia aérea y la veía hoy haciendo ejercicio y decía, wow, o sea, cuando empezó hace 6 meses, o sea, estaba a 30 centímetros del piso y ahorita la veo a 3 metros. Entonces todo es difícil antes de empezar, todo es difícil al principio. Igual leía yo un libro que estoy leyendo y ponían el ejemplo de los hábitos. Y decía igual el tema de cuando empiezas a manejar. Primera vez que te subes a un coche estándar y resulta que se te apaga el coche. Y hoy, sobre todo las mujeres, porque los hombres no hacemos eso, pero las mujeres van manejando y se van maquillando y se van arreglando la pestaña. Y, o sea, es algo que se aprende, es algo que se tiene que mejorar y es tiempo. Cuando empezaron a manejar la primera vez que lo hicieron, dijeron, no, esto está muy difícil. Y así es igual esto. Entonces, la primera vez que se enfrentan a un caso clínico que no habían visto, que nunca habían dialogado, que nunca habían analizado, pues definitivamente pues lo ven muy complejo, ¿no? Pero conforme van practicando, van practicando, pues cada vez se van haciendo se van familiarizando con estos puntos y entonces deja de resultar o de parecer tan difícil como es. Entonces, discúlpenme ahí un poco el comentario personal, pero el mensaje es para ustedes. Lo que hoy parece difícil, mañana no lo va a ser tanto. Entonces, tienen que seguir trabajando en esto. Entonces, ¿con qué se quedan? ¿Qué mensajes? Confiar en el proceso, ser constantes y no dejar de avanzar, aunque sea lento, pero continuamente. Entonces, ¿con qué se quedan? A ver, compartan su punto. No, pues para eso estamos, Ivonne, porque al final, ahorita ustedes están sumamente estresadas, estresados y tienen que trabajar esto. Y esto es algo que les comparto cada sesión en estos últimos minutos, que son eh, todo el tiempo estamos enfrentándonos a nuevos retos. Y esto aplica para mí, para todos los que parecieran que ya no tenemos
este conflicto, esta preocupación por un examen como el ENAR. Hoy yo quisiera estar preocupado por el ENAR. Mm. Hay muchas cosas que van cambiando poco a poco. ¿Ok? Entonces, a ver, mensajes para llevar de recordatorio antes que se me vayan yendo todos los alumnos. ¿Con qué se quedan? El SIAD tiene sodio urinario por arriba de 30. Es una hiponatremia hipotónica con osmolaridad urinaria muy alta comparada con la sérica. Y piensen siempre en cáncer. ¿Ok? El esquema de vacunación, híjole, rotavirus, me lo acordé. 2 y 4 meses, ¿cierto? 2 y 4 meses. Me lo aprendí. La hexavalente es inactiva. Y ahí era poliomielitis, hepatitis B, hemófilos influenza, tosferina, difteria. Y me falta una. Difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B. Ah, y hemófilos influenza tipo B. Eso. Ok. Bien, entonces osmolaridad urinaria alta significa que hay mucha ADH. Que el 90% de los pacientes con Steven Johnson tienen afección a mucosas, también buen punto. Que la confirmación de VIH requiere 2 pruebas de ELISA y una confirmación con Western blot. Que la vacuna intramuscular en niños puede aplicarse en el brazo a partir de los 18 meses en la región deltoidea. Antes de esto, en el vasto lateral. Que los datos clínicos en SIAD no hay ni hipovolemia ni hipervolemia. Que el paciente está euvolémico. Las derivaciones de electro, eso también estuvo bueno. D1, D2, D3 y ABF, cara inferior y es la coronaria derecha. D1, ABL, B5 y B6 es la circunfleja y es una rama de la coronaria izquierda. B1, B2, B3, B4 es la descendente anterior. Y si tengo un infarto que afecta desde B1 hasta B6, es el tronco de la coronaria izquierda. ¿Ok? Cuando damos profilaxis en un paciente con exposición, un piquete, una relación sexual de alto riesgo, primeras 72 horas, más de 13 años, más de 30 de tasa de filtrado glomerular, 3 fármacos con 28 días de manera diaria. Exacto, Alida. También Adriana estaba compartiendo ese mensaje. Ah, buen punto, Víctor. Plasmic score, PTT, microangiopatía trombótica, lesión renal aguda, trombocitopenia, anemia hemolítica no autoinmune, es decir, microangiopática, con fiebre. ¿Y cuál era el de Padua? El de Padua era para tromboembolismo venoso. ¿Y para qué era el score de Scorten? Para toxicodermias. Exacto. Y Dragón, el score de Dragón, era para EB6 químico. Pronóstico para EB6 químico. Buen punto, ese también era algo que estaba pasando por alto. ¿Qué otra cosa mencionamos a lo largo de la discusión del día de hoy? Ah, los fármacos, buen punto. Allopurinol, lamotrigina, captopril, trimetopim, em, em, fenitoína, carbamazepina, son fármacos que se asocian con toxicodermias. Muy bien. Los AINES también, por supuesto, los AINES también se pueden asociar con toxicodermias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es todo? Excelente. Muy bien. Oigan, se me ocurrió algo ahorita, si me ayudan. Luego a mí me desanimo con frecuencia y quiero pedirles un favor. Quiero tomarme una foto si ustedes, quienes quieran prender su cámara donde están estudiando, un screenshot. ¿Quién se anima? Para que vean que somos un grupo y que propiamente estamos. Órale, Brenda, Regina, bien. Déjenme ver cómo le quito esto para que puedan prender los que se animen. Tener una fotillo ahí de que digan que no están solos. ¿Me pueden ayudar permitiendo que se puedan, nos tomemos una foto todos juntos? Más, no sé, parezco nuevo, caray. Es que el Zoom se actualiza y entonces no me deja aquí. A ver si alguien, si les permite prender sus cámaras. Ahí está, ahí me empieza a aparecer Aleida. Hola, Adri. A ver, oye, hasta que les conozco, caray. Hola, Víctor. Qué gusto. Brenda, Salvador, Aleida. ¿Quién más me falta? Está Oscar, Jesús, Fragoso, José Juan, Mariana, Katy. Órale, ¿ya vieron? A ver, ¿quién no se estresa? ¿Quién no anda estresado para el ENAR? Que levante la mano, a ver. ¿Quién anda así sereno completamente? Todos. Entonces, qué bueno que se vean las caras y vean que todos sufrimos de lo mismo. Oscar, también ahí te estoy viendo, Katy. Mariana creo que activó, pero no se alcanzó a ver. Bueno, pues está bien, pero todavía seguimos muchos. Entonces,
Ahí está María Patricia, también está activando su cámara. Chavos, no se desanimen, o sea, de buena onda, les digo, esto es un proceso y es parte de lo que tienen que jugar bien. No solo es estudiar por estudiar, tienen que tener mucho mindset, estar todo el tiempo mejorando en este sentido. Y cuando estén así desanimados, volteen a ver y mándense un mensaje entre sus amigos, decir, oye, ¿cómo andas? No, estoy igual que tú o peor. Entonces eso les va a ayudar a darse cuenta que no son los únicos. Y es un proceso que tienen que trabajar. ¿Ok? Entonces para mí es bastante el tener estos minutos de diálogo, de discusión, de decir, oye, fallé, pero bueno, no fui el único. Vean, formo parte de del 40% que también contestó mal y es parte de lo que tienen que ir mejorando poco a poco. Entonces también por ahí veo a Erika, María Patricia, Mariana, yo te veo. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿quién quiere tomar el screenshot? Ahí nos los comparten en el chat, ¿va? Con su mejor cara ahí de que estamos en un proceso de mejora continua. Usuario de Zoom, bienvenido también. Eso, excelente. A ver, déjame tomar una fotillo yo. Eso, listo, ya les tomé un screenshot. Pues, ¿qué más me queda decirles? Ánimo, seguimos esta semana, martes y jueves, ginecobstetricia, la siguiente de pedia, y vamos a ir cerrando muy duro con MI, ¿ok? Sobre todo porque es lo que tiende luego a ser muy complejo. Vamos a cerrar en los últimos, este mes y el siguiente, con medicina interna. Entonces, para que se aprieten los cinturones y le empiecen a dar con todo también, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, les agradezco que hayan prendido sus cámaras. Ahí ya empiezo a familiarizarme con cada uno de ustedes y qué bueno que ustedes también se dan cuenta que no solamente son ustedes los que están aquí batallando con este proceso de mejora continua, ¿vale? Órale, pues que pasen muy buenas noches. Gracias. Que descansen, duerman bien y hagan ejercicio. Hasta luego. Bye bye.